Buen día, nosotros venimos a hablarles sobre las estructuras de líneas de transmisión y sistemas de tierra. Esta exposición es sobre la materia de subestaciones eléctricas y el equipo está conformado por Burrola Ibarra Alison Daniela y su servidor Martínez García Carlos Trinidad. Como contenido tenemos la introducción, información general, criterios de la ingeniería eléctrica, criterios estructurales, así como también los conceptos de tipos de estructuras, estructuras de suspensión, estructuras de deflexión, estructuras de remate, estructuras de transposición, componentes principales, sistemas de puesta a tierra, importancias de los sistemas de tierra, tipos y métodos de puesta a tierra, normativas aplicables, conclusión y por último bibliografías. Como introducción tenemos que en los sistemas eléctricos de potencia, las líneas de transmisión y los sistemas de puesta a tierra constituyen elementos fundamentales para garantizar la continuidad, estabilidad y seguridad que en la ingeniería eléctrica entrega. Las estructuras que soportan las líneas de transmisión tienen la función de mantener en posición los conductores, aisladores y otros tipos de componentes, asegurando las distancias adecuadas para evitar descargas o cortocircuitos. Como segundo tenemos la información general. El principal paso para el diseño civil de las líneas de transmisión aéreas es definir los criterios de diseño. La industria se ha transformado en años recientes y los principios tradicionales de diseño determinista se está reemplazando con criterios basados en la teoría de estados de límite. En teoría, implica reemplazar el uso de cargas y factores de seguridad fijos, que en varios países son obligatorios, por cargas regionales y factores de confiabilidad obtenidos por análisis estadísticos. Criterios de la ingeniería eléctrica. El diseño de muchas líneas de transmisión aéreas están determinados principalmente por los aspectos derivativos de la ingeniería eléctrica. En este caso, los parámetros de diseño se han enfocado en el dimensionamiento dieléctrico, la optimización de la distancia de fases para reducir pérdidas eléctricas. Criterios estructurales. Otros proyectos de líneas de transmisión aéreas están dominados por criterios estructurales como: número 1, el uso de factores de seguridad muy conservadores. Número 2, el aumento injustificado de la resistencia de uno de los componentes, usualmente en las estructuras. Conceptos y tipos de estructuras. Las líneas de transmisión son los conductores que transportan energía eléctrica desde las plantas generadoras hasta las subestaciones o centros de distribución. Su diseño busca minimizar pérdidas y mantener estabilidad del sistema. Estas líneas operan normalmente a niveles de tensión que van desde 69 kV hasta más de 400 kV, dependiendo la distancia y la cantidad de energía que se requiere transportar. Las estructuras que sostienen las líneas de transmisión pueden clasificarse según su material, función o configuración geométrica. Entre los tipos más comunes se encuentran torres metálicas de celosía, utilizadas en las líneas de alta y extra alta tensión, postes de concreto o madera, empleados en las líneas de media y o zonas urbanas, torres autoportantes. Estas están diseñadas para soportar grandes esfuerzos de viento o peso propio. Torre de suspensión y anclaje. Las de suspensión soportan tramos rectos, mientras que las de anclaje se colocan a cambios de dirección o puntos terminales. Como se puede observar en la imagen, las estructuras están conformadas por un puente que se puede observar en la parte de aquí, cadena de aisladores de suspensión tipo V, horquilla, cerramiento,
cruceta del cable de guarda, cruceta del cable del conductor, cadena de desveladores de tipo suspensión tipo 1, cuerpo, la estructura se podría decir, patas de extensión, cuerpo recto, extensión de cuerpo. Estructura de suspensión. Soporta los cables conductores preponderantemente en sectores rectos de la línea de transmisión, es decir, sin ángulos de deflexión. Sin embargo, es buena práctica diseñar estas estructuras con una pequeña tolerancia, aproximadamente de 1 grado, para tener en cuenta potenciales errores de agrimensura o topográficos. Las estructuras de deflexión. Estas estructuras de deflexión son utilizadas en puntos de inflexión de las líneas de transmisión aéreas, en donde los ángulos de deflexión de la trayectoria son mayores de 5 grados hasta 90 grados. Prácticamente estas estructuras se utilizan para hacer cambio de direcciones de la línea de transmisión. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las estructuras terminales, también conocidas como estructuras de remate. Estas estructuras son muy similares a las estructuras de deflexión, ya que también cuentan con un conjunto de aisladores de tensión, aunque estas se utilizan principalmente al inicio y al final de la línea de transmisión aérea. Como sabemos, su característica más importante es que soportan las tensiones mecánicas de los cables, pero únicamente del lado de la línea. Esto se debe a que del lado de la subestación los cables están tendidos con tensiones muy bajas. Por esta razón, cuando se tiene algún tipo de condición extrema como fuertes vientos, el esfuerzo longitudinal sobre estas estructuras se vuelve considerable y completamente desbalanceado. Además que es común que las estructuras de remate también funcionen como estructuras de deflexión. Por ejemplo, cuando el ángulo de flexión está entre unos 15 y 90 grados, en estos casos las estructuras deben modificarse para aumentar las distancias eléctricas y reforzarse, ya que necesitan resistir cargas desbalanceadas mucho mayores. Bueno, ahora con las estructuras de transposición, pues les voy a explicar más el motivo por el cual en algunas líneas de transmisión aéreas es necesario intercambiar la ubicación de las fases de los cables conductores. Esta práctica se realiza por razones de estabilidad eléctrica, ya que pues ayuda a balancear las impedancias y a mejorar el desempeño de la línea a lo largo de su recorrido. Sin embargo, pues realizar estas transposiciones no es algo que se pueda hacer en cualquier estructura, porque normalmente se requiere de distancias de seguridad adicionales o algún tipo de configuración especial de aislamiento. Esto implica que se hagan modificaciones que no suelen ser prácticas ni convenientes para instalar en todas las estructuras de la línea. Como se demuestra en la siguiente imagen, pues en la imagen correspondiente se puede observar el proceso de la transposición. La fase derecha se mueve hacia el centro, la fase central se mueve a la izquierda y la fase de la izquierda se desplaza hacia la derecha. Esta última fase, al quedar en la parte superior de la viga, necesita un conjunto de aisladores adicionales para poder mantenerse en una posición segura y adecuada. En resumen, pues la transposición de fases es una maniobra que puede ser necesaria para la estabilidad eléctrica, pero debido a los requerimientos especiales que suele tener, pues solo se implementa en puntos específicos. Continuando con los componentes de una línea de transmisión, tenemos la siguiente tabla donde damos una breve explicación acerca de ellos. Como primero, tenemos los conductores, que son los cables encargados de transportar la energía eléctrica a lo largo de toda la línea. Segundo, los aisladores, cuya función es muy importante ya que evitan que la corriente eléctrica pase hacia la estructura metálica, garantizando la seguridad y el buen funcionamiento del sistema. Tercero, el herraje y los accesorios, que son los elementos mecánicos que permiten sujetar y sostener adecuadamente todos los componentes de la línea, asegurando que se mantengan firmes y en la posición correcta. En cuarto, tenemos el cable de guarda, cuya función principal es proteger la línea contra descargas atmosféricas como los rayos. Y finalmente tenemos las cimentaciones, que se encargan de dar una estabilidad mecánica a toda la estructura, resistiendo cargas extremas contra el viento, el peso de los cables o incluso las vibraciones como algún terremoto o algún sismo. Este conjunto de elementos nos permiten que nuestra línea de transmisión opere de manera segura, estable y continua.
Y como tenemos en la siguiente imagen, pues tenemos una muestra de una sección de una línea de transmisión aérea y varios de los componentes principales que ésta lo conforman. Como por ejemplo, primero tenemos un conductor, que es el cable principal que transporta la energía eléctrica, es el que ustedes ven como extendido horizontalmente. Después el amortiguador de vibraciones mecánicas. Este se encuentra colocado sobre el conductor cerca del extremo donde inicia la cadena de aisladores. Su función principal pues es reducir las vibraciones producidas por el viento, evitando algún daño por fatiga en el cable. Después tenemos la rapa de amarre, que es la pieza metálica que se sujeta firmemente en el conductor a la cadena de aisladores. Sirve para transferir el peso del cable y las tensiones mecánicas hacia la estructura. Además que también tenemos la cadena de aisladores, que son el conjunto de discos blancos en este caso, aunque pueden tener un color distinto dependiendo del material. Su función es aislar, como dice, eléctricamente al conductor de la estructura mecánica, soportando tanto peso como tensión eléctrica. Después tenemos el descargador de arco eléctrico. Es el elemento curvo que aparece justo junto a la cadena de aisladores. Y pues este sirve para proteger la cadena ante sobretensiones, desviando arcos eléctricos para que no se dañen los aisladores. Y por último tenemos el apoyo. Este se refiere pues a la estructura metálica, que en este caso es la torre o el brazo de la torre, que se sostiene todo el sistema. Es donde se fija la cadena de aisladores y todos los herrajes. Ahora, continuando con los temas, pues les voy a hablar sobre el sistema de puesta a tierra. Bueno, el sistema de puesta a tierra tiene como objetivo principal proteger tanto al sistema eléctrico como a las personas. Esto lo logra proporcionando un camino de baja resistencia hacia el terreno, de modo que cualquier corriente de falla o una descarga atmosférica como algún rayo pueda disiparse de manera rápida y segura. Gracias a la puesta a tierra se evitan daños en los equipos, se reduce el riesgo de incendios y se protege a las personas de posibles descargas eléctricas. En resumen, pues es un elemento esencial para garantizar la seguridad y el funcionamiento confiable de toda la instalación eléctrica. Ahora, ¿por qué tiene una importancia el sistema de puesta a tierra? Bueno, el sistema de tierras es fundamental en cualquier instalación eléctrica porque actúa como un mecanismo de seguridad tanto para las personas como para los equipos. Primero, es importante porque evita que las partes metálicas que no deberían tener corriente se energicen. Si por alguna falla algún cable toca pues la estructura metálica, la puesta a tierra dirige esa corriente hacia el suelo, evitando que una persona reciba alguna descarga peligrosa al tocarla. También es vital para proteger los equipos eléctricos. Cuando ocurre una falla de aislamiento o una descarga atmosférica, la corriente siempre buscará el camino más fácil. Si no existe un sistema de tierras adecuado, la corriente puede viajar por cables internos, quemar el equipo o provocar algún tipo de incendio. La tierra ofrece un camino de baja resistencia, permitiendo que esa energía se disipe de alguna forma segura. Además de que el sistema de tierras es importante porque permite un correcto funcionamiento de los dispositivos de protección, como los fusibles y relevadores, y pues estos dispositivos detectan mejor las fallas cuando existe un buen camino de retorno a tierra, lo que les permite actuar rápidamente y evitar daños mayores. Finalmente, pues ayuda a estabilizar el voltaje del sistema eléctrico, evitando diferencias de potencial que puedan generar fallas, interferencias o algún tipo de riesgo hacia las personas. Bueno, ahora tenemos los tipos y métodos de puesta a tierra. Bueno, los sistemas de puesta a tierra se pueden clasificar según la función específica que cumplen dentro de la instalación eléctrica, ya que cada uno es importante por razones diferentes. La tierra de protección pues está diseñada para cuidar a las personas. Su función principal es evitar que alguien entre en contacto con una parte metálica que accidentalmente se pueda haber energizado. Si ocurre una falla, la tierra de protección desvía la corriente al suelo y evita tensiones de contacto peligrosas, además de que es fundamental para reducir riesgos de choques eléctricos y garantizar la seguridad ante cualquier instalación. Tierra de servicio. Pues la tierra de servicio se encarga de estabilizar el punto neutro del sistema eléctrico. Esto es importante porque ayuda a mantener niveles de voltaje equilibrados y a mejorar el funcionamiento de los dispositivos de protección. Cuando el neutro está bien aterrizado, las fallas se detectan más rápido, los fusibles y relevadores actúan correctamente y el sistema opera de manera confiable. Y tierra de pararrayos. Este tipo de tierra pues tiene la función de descargar la energía de los rayos de forma segura hacia el suelo.
tanto así que protege las estructuras como a los equipos evitando daños por sobretensiones generadas por descargas atmosféricas y pues suele ser esencial en las líneas de transmisión, subestaciones y edificios altos donde los rayos representan algún tipo de riesgo constante. Para poder instalar un sistema de puesta a tierra existen varios métodos comunes y la elección pues, puede depender del tipo de instalación y del nivel de seguridad que se desea lograr. Por ejemplo, uno de los métodos más usados es la colocación de varillas de cobre que entierran verticalmente y permiten conducir la corriente hacia el terreno de manera eficiente. También están las mallas enterradas, que consisten en redes de conductores bajo el suelo y ofrecen una gran superficie de contacto con la tierra, mejorando la disipación de la corriente. El objetivo principal del diseño es lograr una resistencia baja de puesta a tierra ideal menor a 5 ohms, tal como se recomienda en las normas como el IEEE STAN 80 del 2013 y la NOM 001 CD de 2012. Esto es importante porque una menor resistencia permite que las corrientes de falla o de rayos se disipen de forma rápida, segura y reduciendo el riesgo para las personas y protegiendo los equipos como se ha mencionado anteriormente. Nosotros aquí agregamos una imagen para que puedan observar más o menos cómo está conectado esta puesta a tierra, en donde tenemos que es el suelo, la puesta a tierra, sus conexiones, bajantes, tiene pararrayos o terminales de captación, los conductores de protección, los conductores aisladores y las conexiones y potenciales para edificios altos. Ahora, ¿qué normas son aplicables para esto? El diseño y la instalación de líneas de transmisión y sistemas de tierra se rigen por diversas normas internacionales y nacionales, entre las cuales destacan el IEEE STAN 80-2013, que esta guía para el diseño de sistemas de puesta a tierra en subestaciones de corriente alterna refleja como objetivo principal garantizar la seguridad de las personas y la protección de equipos frente a las corrientes de falla. En el documento se establecen criterios para calcular tensiones de paso, de contacto, así como métodos para diseñar mallas de tierra que disipen la energía de manera segura. Esta guía es fundamental en proyectos de subestaciones ya que proporciona las bases técnicas que permiten cumplir con estándares de seguridad reconocidos mundialmente. Además, el IEEE STAN 81-2012, guía para las mediciones de resistividad del terreno, complementa al anterior al enfocarse en las mediciones de la resistividad del terreno y la impedancia de los sistemas de puesta a tierra. Describe procedimientos como el método Wenner y el método Strumberg, que permite caracterizar el comportamiento eléctrico del suelo en función de su composición y condiciones ambientales. Estas mediciones son indispensables para diseñar sistemas de tierra confiables, ya que proporcionan datos reales que alimentan los cálculos de seguridad definidos en el IEEE STAN 80. Además, continuando con normas ahora nacionales, tenemos la NOM 001C de 2012 de instalaciones eléctricas en México. Aunque está basada en el National Electrical Code NEC de Estados Unidos, esta norma suele adaptar los requisitos internacionales a las condiciones nacionales, estableciendo criterios obligatorios para el diseño, la construcción y verificación de instalaciones eléctricas, incluyendo disposiciones sobre circuitos, protecciones, conductores, canalizaciones y medidas de seguridad en lugares especiales como los hospitales o áreas que puedan tener riesgo de explosión. Su cumplimiento es obligatorio y constituye el marco legal que asegura la seguridad y confiabilidad de la instalación eléctrica en el país. Continuando, también tenemos el Manual de Diseño de Líneas Aéreas de Transmisión de la CFE. Este es un documento técnico que define los criterios para la construcción y operación de líneas de transmisión en México, ya que contiene especificaciones sobre claros efectivos, distancias de seguridad, esfuerzos mecánicos en estructuras y conductores, así como también los lineamientos eléctricos que garantizan la confiabilidad del sistema. Este manual suele ser esencial para asegurar una uniformidad en los proyectos de transmisión y constituye la referencia oficial que deben seguir los ingenieros y contratistas en el ámbito nacional. Asimismo, el IEC 6364, que es parte de las normas internacionales para sistemas de baja tensión. En este caso, establece lineamientos internacionales para instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios. Su propósito, pues, es armonizar criterios de seguridad y diseño a nivel global, abordando aspectos como la protección contra choques eléctricos,
sobre corrientes y sobre tensiones, además de la correcta selección de equipos y la verificación de instalaciones. En conclusión, el diseño y operación de líneas de transmisión, junto con su sistema de puesta a tierra, constituyen elementos esenciales para asegurar la seguridad, estabilidad y eficiencia del sistema eléctrico. Cada componente, desde los conductores, aisladores y herrajes hasta los pararrayos, cumplen un papel específico que contribuye a la protección de las personas y de la infraestructura ante alguna falla eléctrica. Un adecuado sistema de tierras permite disipar correctamente las corrientes peligrosas, mantener la continuidad del sistema y garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos de protección. De esta manera se obtiene una red eléctrica confiable, robusta y preparada para operar de forma segura bajo diversas condiciones, reafirmando la importancia de un diseño óptimo y un mantenimiento adecuado. Por lo tanto, comprender y aplicar correctamente estos principios no solo fortalece la integridad del sistema eléctrico, sino que también promueve una operación más segura, eficiente y confiable para el beneficio de toda la sociedad.